Hola, hola, muy buenas, ¿qué tal? Venimos hoy para un nuevo evento de cerditos. Vamos a jugar esta locura de asalto con una secuencia nueva, totalmente nueva para cerditos, que es de conteo. Bien, en esta ocasión, antes de nada, quiero decir que esta secuencia es para la gente que empiece alargándosele mucho los cerditos. O sea, que tarden muchísimo en salir los cerditos. Si te salen muy pronto, si siempre te van a salir en apuestas muy bajitas, lo que tenéis que hacer es hacer la secuencia que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Es una secuencia que ya hemos hecho, es una secuencia también de conteo, y en esta secuencia sí que es verdad que es para la gente que le estén saliendo los tres cerditos bastante pronto, que le salgan muy pronto. Esa secuencia funciona bastante bien todavía, pero se puede alargar. O sea, en el caso de que se alargue, pues quédate y vamos a comenzar justo después de la intro. Te la voy a explicar toda. Así que empezamos. Pues es una secuencia que es muy parecida a la que os he enseñado antes en pantalla, pero lo que vamos a hacer en esta secuencia es jugar más en por uno. Pues lo que hace es que ahorremos bastantes tiradas. Tenéis que tener muy en cuenta de que os pueden salir bastantes veces en el por uno. Así que si es vuestro caso, volvéis para atrás, hacéis una captura y hacéis la secuencia o la aprendéis la secuencia que he puesto en pantalla, que es una secuencia que ya se hizo. Vamos a traer las dos secuencias por el simple hecho de que esta que vamos a jugar hoy, pues puede ser que a mucha gente le salga en apuestas bajas. Yo la estuve probando en el último evento de cerditos y me fue bien, pero siempre me fue mejor conforme avanzó el evento, conforme vi que los cerditos se iban saliendo más tarde, se iban retrasando, pues ahí es donde la hice y me funcionó súper bien. Tener que tenerlo muy en cuenta. Si empezáis a hacerla y veis que directamente os salen apuestas muy bajitas, cambiar la secuencia. Yo también estuve haciendo la de los tres cerditos individuales y también me funciona súper bien. También la de una apuesta, o sea, un ataque por apuesta también me funciona súper bien. Pero bueno, es otra alternativa, otra secuencia alternativa, por si acaso queréis probar algo nuevo. Pues en esta ocasión vamos a empezar en por uno. Vamos a empezar en por uno y vamos a tirar 25 veces. Vamos a tirar 25 veces en por uno, subiríamos al por 15, tiraríamos 10 veces en por 15, subiríamos al por 50, tiraríamos 10 veces en el por 50, subiríamos al por 400 y aquí podemos tirar hasta que nos salgan los tres cerditos o tirar 10 veces y subir al 1500. Ya depende de las tiradas que tengáis, de lo que queráis apostar. Con cerditos siempre lo digo, con los cerditos lo más importante es que ganéis monedas, que subáis aldeas y que ganéis cosas para el siguiente evento. Normalmente en cerditos se gana, pero muy poquito. O hay gente que también está ganando bastantes tiradas con cerditos. A mí es un evento que me gusta bastante por la facilidad que tiene. O sea, es muy fácil. No tienes que estar tan pendiente. Yo cuando no tengo muchas ganas de jugar y tengo que jugar para hacer punto o algo, la de un ataque por apuesta, que es súper sencilla, no tienes que estar pendiente ni siquiera al juego. Darle en automático y tirar. Cuando salga un ataque subes, cuando salga los tres cerditos reinicias. O sea, por eso me gustan tanto los cerditos. Pero bueno, la secuencia que acabo de explicar es para gente que quiera jugar en conteo, que quiera gastar menos e intentar ganar más tiradas. Vamos a repetirla, vamos a recordarla, es demasiado fácil. Vamos a empezar en por 1, tiramos 25 veces, subimos al por 15, tiramos 10 veces, subimos al por 50, tiramos 10 veces, subimos al por 400, tiramos 10 veces y ya en el 1500 tiramos hasta que nos salgan los tres cerditos. La apuesta máxima la tenéis que poner vosotros, dependiendo de las tiradas, dependiendo de cómo queráis jugar, dependiendo de si queréis apostar más alto. ¿Podéis apostar más alto? Sí, siempre y cuando sepáis a lo que vais. Sepáis que os podéis quedar a cero. Eso es muy importante. Porque si apostáis por 6.000 en los cerditos, lo más normal sea que os quedéis a cero. ¿Por qué? Porque en cerditos, conforme suba más la apuesta, más te van a tardar en salir. Si cuando tienes apuestas bajas, normalmente sale mucho más veces. Así que tened eso muy en cuenta. Y yo ya os digo, la de cerditos, yo voy a hacer esta siempre y cuando empiecen a alargárseme. Cuando empiecen a alargarse ya, directamente
hago la que estoy explicando ahora mismo. Si no, si quiero hacer conteo, pues hago la que he puesto al principio del vídeo. Y si quiero estar más libre que todo, más jugando por jugar, dejo pulsado el automático, tiro a la del ataque. Hago un ataque, subo, si me salen los 3 martillos, subo la apuesta otra vez hasta que me salgan los 3 cerditos. O sea que son secuencias completamente diferentes y secuencias que tenéis que probar para ver cómo funcionan a vosotros. Así que nada, pues es una secuencia que es fácil de recordarla. Es una secuencia nueva para la gente que quiera probar cosas nuevas, aunque ya sabemos que en cerditos funciona lo que funciona. La de los 3 cerditos individuales funciona muy bien, la del ataque por apuesta funciona muy bien, la otra de conteos funciona muy bien, sobre todo al principio, que es cuando salen los 3 cerditos, salen más rápido. Así que ya depende de vosotros, depende de lo que queráis jugar. Hay muchas secuencias en cerditos, encuentra la tuya, que es súper sencillo encontrarla. Si te funciona alguna, no cambies. Y si quieres probar, para no aburrirte del juego, pues directamente puedes probar esta última que acabamos de hacer. Así que os voy a leer en comentarios a ver qué tal os está funcionando, si la vais a hacer, si vais a hacer otra. Cualquier cosita que hagáis es bienvenido. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Muchísimas gracias a los miembros que estaréis viendo en pantalla. Muchísimas gracias por el enorme apoyo de verdad que estáis haciendo al canal. Y nada, deciros que espero que tengáis un grandísimo evento, que disfrutéis mucho del videojuego, del juego, que lo paséis súper bien. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao, chao.